Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. ¡Qué semanita! Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz los seguidores de las tres grandes religiones monoteístas. No ocurre lo mismo en otras latitudes, ¿no? Y mucho menos en el Medio Oriente. Estas son cosas que hay que saber valorar, preservar y legar a las generaciones subsiguientes. Y hablando del Medio Oriente y esas zonas, alguna vez cubriendo situaciones críticas pude recorrer las ruinas de Babilonia, pero hay otras no menos importantes que son las de Palmira en Siria, y parecía que había gente que en estos combates ni siquiera respetaban ese tesoro histórico de la humanidad, ¿no? Vamos a darnos un paseo precisamente por Siria y luego daremos bastante más amplias notas de lo que representa para todos nosotros el eje fundamental de lo que está ocurriendo en la geopolítica de esta área. Y en ese sentido, creo que es importante que yo tome control de esto y les ponga en situación, gracias señor coordinador. Cuando hay un coordinador efectivo, sabe perfectamente qué hacer. Y el control es este. Tenemos control de la situación, todo fluye. Ruinas de Palmira. ¿Por qué son noticia? Bueno, porque después de tantos siglos, algunos no han respetado ni esto. Y esto que estamos viendo es un crimen de lesa cultura, ¿no? Este nuevo video muestra el destrozo del centro antiguo de Palmira atribuido al Estado Islámico. El nuevo video, realizado con un dron, ha demostrado el daño causado en la parte histórica de la ciudad siria de Palmira, patrimonio de la humanidad, atribuido a los yihadistas del Estado Islámico. El material fue captado justo después de que la ciudad fuera retomada por el ejército sirio. El ejército sirio en las últimas horas, apoyado por aviones rusos, expulsó al Estado Islámico de Palmira y la operación fue elaborada y llevada a cabo bajo liderazgo de consejeros militares rusos, según informa RT. En un mes y medio, las tropas del ejército gubernamental sirio, unidades de milicias, ejerciendo una fuerte resistencia a los terroristas, avanzaron unos 60 kilómetros en medio de combates y el 2 de marzo tomaron por completo el control de Palmira, declaró el jefe del Departamento Operativo Principal del Estado Mayor de Rusia. Palmira fue una antigua ciudad situada en el desierto de Siria, en la actual provincia de Homs, a 3 kilómetros de la moderna ciudad de Termol o Tadmir, versión árabe de la misma palabra aramea Palmira, que significa ciudad de los árboles de dátil. En la actualidad solo persisten sus amplias ruinas, que son un foco de una abundante actividad turística internacional. La antigua Palmira fue la capital del imperio de Palmira bajo el efímero reinado de la reina Zenobia durante los años 268-272 a.C. Palmira fue elegida como Patrimonio de la Humanidad en 1980 y el 20 de junio de 2013 la UNESCO incluyó a todos los sitios sirios en la lista del Patrimonio de la Humanidad en peligro para alertar sobre los riesgos de lo que están expuestos debido a la guerra civil que se lleva a cabo ahora en Siria. En la vecindad del oasis de Afka se produjeron los primeros asentamientos de los que se conoce su existencia de los archivos de Mari. En la Biblia mencionan con los nombres de Tadmor y Tamar, aunque hay cierta confusión en otra ciudad cerca del Mar Muerto. Durante el predominio de los Seleucidas en Siria, Palmira consiguió su independencia. Y en el 41 los habitantes huyeron ante las tropas de Marco Antonio. En Moscú, mientras tanto, el oficial
teniente general Sergei Rutskoy, del Ministerio de Defensa, vocero, decía: el ejército sirio ha logrado serios éxitos en el área de Palmira. La operación ha sido planeada y llevada a cabo bajo el liderazgo de los asesores militares rusos, a pesar de la fuerte resistencia de los terroristas. Luchó su camino a través de 60 kilómetros y el 2 de marzo ganó el control total de Palmira. Durante la operación, los militantes perdieron no menos de 1.000 efectivos entre muertos y heridos. Han utilizado los métodos modernos para ver la situación sobre el terreno, y la importancia de este hito surge del valor histórico y de la civilización de la ciudad de Palmira, así como coincide con las victorias del ejército sirio en el campo noreste de la ciudad de Alepo, lo que asesta un duro golpe a la organización terrorista de Daesh, que ha comenzado a colapsar, dicen algunas fuentes. Mientras tanto, en Ginebra, el grupo procedente del Cairo con Jehan Magdazi llegan para un encuentro previamente pautado que tiene que ver con la situación en el Medio Oriente. La formación siria dice que la próxima ronda de grupos tratarán en paralelo todos los asuntos pendientes, y la cabeza del grupo del Cairo, Jehan Magdazi, dice: creo que hoy al final del día podría estar haciendo una conclusión para esta ronda, pero para responder a su pregunta desde mi propio punto de vista puedo decir que sí tenemos una agenda. Hay 3 canastas, digamos, tal vez quizás la cuarta podría ser añadida, pero en cuanto al tiempo hay algunas fugas, puede ser en marzo, pero lo dejo para el anfitrión, que es quien debe decidir. Y todavía agregó: no han comenzado las discusiones sobre cualquier canasta de temas, pero esto queda para la siguiente ronda. Lo que importa es terminar con cuestiones de procedimiento ahora. Por lo tanto, no debe haber contradicciones y acordar el procedimiento y llevar adelante esto. La formación siria dice que la próxima ronda de grupos tratarán en paralelo los asuntos pendientes. Y aquí, grandes delegaciones, ¿no? Jefe de la delegación de la plataforma, Jehan Magdazi, señaló en la rueda de prensa que la próxima ronda se celebrará probablemente en marzo y tratarán en paralelo las 3 cuestiones definidas de la resolución 2254 de la ONU. Quizá de una más, la lucha contra el terrorismo, como exige el gobierno. Esta resolución prevé la creación de un gobierno creíble, incluyente y no sectario, y un calendario para la celebración de una nueva constitución y unas elecciones libres y justas. Hemos venido invitando por el enviado especial para Siria, Stefan de Mistura, y la carta incluye 3 puntos fundamentales. No hemos venido con ninguna precondición, y si otro punto es añadido no tenemos ningún problema, no lo objetamos, recalcó Magdazi. El gobierno insiste en elaborar y abordar la lucha contra el terrorismo. De Mistura ahí hacía los honores de la casa y los recibía, ¿no? Para la Comisión Suprema de Negociaciones, sin embargo, no se ve lo que es necesario y no prioriza la discusión sobre la transición, dicen algunas fuentes. Pero cuestiones de negociación en paralelo, dado que hay un paquete de temas por un lado y el punto de lucha antiterrorista figura en las provisiones de la resolución 2254 de la ONU. Si las conversaciones finalizan hoy como está previsto, les puedo recordar que de Mistura ya dijo desde un principio que no se esperaba una solución inmediata, señaló Magdazi. Pero hemos logrado un impulso y si Dios quiere esta ronda será el fin de los asuntos procedimentales para que podamos finalmente, acá estamos en la ONU en Ginebra, ¿no?, podamos entrar en la próxima oportunidad y lograr pronto un progreso sustancial. Muchas preguntas de lejos, mientras se retiran, los gritan, pero no hay respuesta. Vieron el blindaje de ese guardaespaldas, en la espalda se notaba bien, ¿no?, cuando ajustó, hizo tensión en el traje. Lleva el chaleco antibalas debajo del traje. Bueno, el jefe del equipo de negociación de la oposición siria, Nasser al-Hariri, declaraba hoy en Ginebra, y también había algunos elementos generales, ¿no?, pero lo concreto, lo que la gente espera como un paso de avance, todavía no lo tenemos muy claro. Vean eso,
una guardaespaldas femenina. Está muy bien esto. Opositores sirios dicen y piden a los Estados Unidos y a Rusia que se acelere el proceso de transición política. La cuarta ronda de negociaciones sobre Siria, en Ginebra hoy, Suiza, los opositores sirios convocan a la sociedad internacional y en especial a Estados Unidos y a Rusia para que mantengan el apoyo a fin de acelerar el proceso de una transición política. Stefan de Mistura se reunía hoy con ellos. تتحدث عن المبادئ الأساسية العامة الناظمة سواء للمرحلة الانتقالية أو لسوريا المستقبل، وهذه البنود في مجملها هي بنود يعني بالمدى الأولي هي بنود مقبولة. El jefe del equipo de negociación decía, Stefan de Mistura sugirió un documento que incluye 12 artículos para los principios básicos generales para el periodo de transición y luego dijo, aún estamos cerrando esta ronda sin resultados claros en manos, pero puedo decir que esta vez fue más positiva. Fue la primera vez que discutimos en profundidad aceptable el futuro de Siria y el futuro de la transición política en Siria. Si Stefan de Mistura, en una fecha tentativa hasta ahora para el comienzo de la próxima ronda, establece ayuda también a la pauta, estaremos siempre dispuestos a participar y continuar en estas negociaciones. حول وقت محدد لبدء الجولة القادمة وسنكون دائما مستعدين لأن ننخرط وأن نستمر في هذه. Y luego dijo Nashar al-Hariri, estamos comprometidos a combatir el terrorismo en todas sus formas, principalmente el terrorismo del Estado de Bashar al-Assad, vaya tiro por elevación, el terrorismo de la Guardia Revolucionaria iraní, las milicias iraníes, Hezbollah, Daesh y Al-Qaeda. El compromiso con esta guerra es un compromiso real, no solo verbal, y hay que hacerlo efectivo. والقاعدة والتزامنا بهذه الحرب هو التزام فعلي وليس بالكلام مثل داعش السكاكين ويحرقون. En suma, los opositores sirios piden a Estados Unidos y a Rusia que se acelere el proceso de la transición política. Cuarta ronda de negociaciones de Siria en Ginebra. Los opositores convocan a la sociedad internacional, en especial a Estados Unidos y Rusia, para que mantengan el apoyo a fin de acelerar el proceso de transición política. Representante especial de la ONU, Stefan de Mistura, reunido por separado a los representantes de la oposición y del gobierno. ولا قوى الارهاب ولا سوريا بشار الاسد ولا سوريا قاسم سليماني، سوري صمد لاكثر من 6 سنين والشعب السوري صمد. السوريه ثورتنا مستمره هي الجاليات السوريه وتحيه لهم. Cada quien hacía la demostración, indicaba los daños a la sociedad civil que se estaban comprobando allí, y sobre este particular hay una intensa movilización cuando hay oportunidad de ver las cámaras que vienen a cubrir las reuniones de alto nivel, pero en cualquier caso muchos quieren ir contra Assad, tratándolo de culpable de todo lo que está ocurriendo allí, y cantando eslogan contra el presidente sirio Bashar al-Assad, enfrente de la reunión de las Naciones Unidas en Ginebra, ¿no? أيها المسلمون في كل مكان السلام عليكم الأمين. واستمرت في أمة الإسلام طيلة هذه القرون الطائفة التي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. Estamos en un lugar desconocido, esta vez en Mali, y Hamad Nusrat al-Islam Muslimin dice, los combatientes de Mali anuncian a su mundo islámico la fusión de los tres grupos, Ansar Din, Al-Murabitun y la región del Sáhara, en una sola entidad, bajo un solo emir, para prepararse frente al enemigo de los cruzados de la ocupación. Volvemos otra vez a los términos de la época de los cruzados, ¿no? Las autoridades interinas de Mali se instalan en la localidad de Menaka y Gao. Y la instalación de estos consejos regionales implica los movimientos armados firmantes del Acuerdo de Paz de 2015 y estarán en vigor durante un periodo de entre 18 y 24 meses, cuando serán reemplazados por órganos descentralizados. Bueno, en Bangladesh el jefe de la unidad contra el terrorismo, Monuril Islam, de la policía,
daba a conocer otras de las inquietantes situaciones del terrorismo y el contraterrorismo, ¿no? Y en esta rueda de prensa decía: ayer a las 11, las 17 horas de Greenwich, fue arrestado en Parvata Sembara, en la capital Dhaka. Fue allí a cobrar algún dinero, nuestro dinero, y el equipo que actúa desde una fuente secreta lo arrestó. Bangladesh arresta a militantes islámicos que instaron a matar extranjeros. La policía de Bangladesh, en esta rueda de prensa, arrestó al jefe de un grupo militante islamista acusado de inspirar seguidores para matar extranjeros, dijo el jefe de la unidad de lucha contra el terrorismo en esta rueda de prensa. El jeque Mohammad Abdul Kashem, que fundó una rama del grupo más grande, Jamatul Mujahideen Bangladesh, fue recogido el viernes por la noche en el área de Sempara Parvata, en la capital Dhaka. Y estos portaaviones nucleares de Estados Unidos, mostrando músculo en áreas importantes. Este es el Carl Vinson, es de la clase Nimitz, y el contraalmirante James Kilby dice: yo diría que hemos operado consistentemente en aguas internacionales del mar de la China Meridional durante las últimas semanas. Ahora, ¿por qué se está mostrando tanto músculo? El Carl Vinson es el tercer portaaviones estadounidense de la clase Nimitz, que son todos nombrados, en este caso, de un congresista de Georgia durante más de 50 años. Su base de llamada, su puerto de llamada es Norfolk, Virginia, y en 2009 fue sometido a una intensa revisión tras 25 años. Su indicativo es Golden Eagle, águila dorada. Y están recorriendo el espacio aéreo. Beijing, a todo esto, a través del vocero de la Cancillería, Geng Shuang, decía en la rueda de prensa habitual: hemos observado los informes pertinentes sobre los simulacros, hemos expresado nuestra preocupación a las partes relacionadas a través de canales diplomáticos. Es del interés compartido por todas las partes relacionadas y su obligación común salvaguardar la paz y la estabilidad en todos los mares, en la península de Corea y en Asia Meridional. La situación actual en la península de Corea es muy complicada y delicada. Las partes interesadas deben hacer las cosas que conduzcan a aliviar tensiones en la península y mantener la paz y la estabilidad del nordeste de Asia en lugar de lo contrario. A otra pregunta dijo: la oposición de China al despliegue de la terminal de alta defensa, se refiere al THAAD, sistema antimisilístico de la República de Corea, es consistente y clara. Instamos a las partes relacionadas a que detengan el proceso del despliegue de este sistema antiaéreo y se abstengan de seguir por el camino equivocado. China expresa preocupación por las maniobras militares de la República de Corea y de Estados Unidos. Y esto no se va a quedar así. Mientras tanto, en Hanoi, en Vietnam, importante visita del emperador y la emperatriz de Japón a Vietnam. El máximo líder político vietnamita se reúne en Hanoi con los monarcas japoneses. El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, ratificó la voluntad de su país de fomentar la relación de amistad y cooperación con Japón al reunirse en Hanoi este viernes con el emperador Akihito y la emperatriz Michiko. Las dos partes abordaron en la ocasión temas de cultura y de intercambio entre los dos países en esta esfera, destacando las similitudes que los unen a lo largo de la historia. También expresaron satisfacción ante el buen estado de los vínculos bilaterales, los cuales, según opinaron, gozan del mejor momento en su desarrollo. Asimismo, abogaron por ampliarlos y profundizarlos más en el futuro. Una visita realmente histórica, y de gran solemnidad, pese a la sencillez aparente del protocolo. Esta es una visita altamente significativa. Mientras tanto, ya que hablábamos de Japón, el drama de Fukushima, que transmitimos en directo tantas veces, vuelve por las consecuencias de la radiación acumulada. Y son los robots los que tratan de resistir ante la enorme cantidad de radiación que hay en el área. Pero aún así, los robots tampoco han resistido
a la gran carga de radiación nuclear. Esto es sorprendente. Los robots que estamos viendo, que han sido enviados por la empresa Tokyo Electric Power Company, TEPCO, para investigar los restos de la planta nuclear de Fukushima, no son lo suficientemente eficientes para sobrevivir en una zona de tan alto nivel radioactivo, de acuerdo a Mashable. Esto nos da una idea de lo que sería una guerra nuclear, ¿no? Y esto fue un accidente, no una guerra. La planta nuclear de Fukushima ha experimentado un gran daño en 2011, recuerdan ustedes que lo transmitíamos día tras día. 3 de los 6 reactores nucleares fueron derretidos después que el área fue golpeada por un terremoto de magnitud 9 y las olas del tsunami le dio a ellos. A raíz de la catástrofe, 100.000 habitantes que vivían en los alrededores y en la zona en que ocurrió el incidente han sido reasentados. Era invivible. Y 5 años después, científicos y el gobierno están tratando de arreglar lo que ha ocurrido, pero el progreso no es muy grande por el momento. Todo lo hacen mediante robots, pero debido al nivel de radiación demasiado grande para el ser humano, esta vez ni los robots parecen estar sobreviviendo a esto. En Beijing, vocero de la Cancillería Geng Shuang declaraba hoy en otra de las ruedas de prensa de la jornada: el Dalai Lama y su camarilla han participado durante mucho tiempo en actividades antichinas y separatistas y han tenido una historia y un desempeño sin gloria en la cuestión fronteriza entre China y la India. Nuestra postura en la parte oriental de la frontera entre China e India ha sido clara y consistente. China se opone firmemente a que Dalai Lama tenga alguna actividad en el territorio disputado y ha expresado repetidamente nuestras preocupaciones a la India. Una vez más, instamos a la India a cumplir su promesa sobre los asuntos relacionados con el Tíbet y a respetar el consenso alcanzado por ambas partes, y a no tomar ninguna medida que pudiera complicar las disputas pertinentes o proporcionar cualquier plataforma para que la camarilla del Dalai Lama y sus actividades antichinas y separatistas, para así salvaguardar el desarrollo sólido y estable de las relaciones China-India. Muy solemne situación en China. Abre la sesión anual el principal órgano político de China y lo hace por todo lo alto. Du Qinglin, vicepresidente del Comité Nacional de China, dice: un total de 2.205 miembros deben estar presentes y 2.134 sí están presentes. Satisfecho con el número requerido, y ahora declaro que se abre la 5ª sesión del 12º Comité Nacional del Partido Comunista de China. Vean el tamaño de la sesioncita del comité del partido. Más de 2.000 miembros del 12º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino están presentes para discutir los principales problemas políticos y económicos y sociales del país más poblado del mundo y la segunda economía en la 5ª sesión, que durará hasta el 13 de marzo. Ya es la segunda economía y sigue a todo vapor. En la reunión de apertura celebrada en el Gran Salón del Pueblo, salón más grande del mundo, el principal asesor político Yu Shenyan está presentando un informe sobre la labor del Comité Permanente del Comité Nacional del Partido Comunista de China durante el año pasado y el 2017. El Partido Comunista de China y los líderes estatales Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Liu Yongshang y Wang asistieron. El Papa hoy tocó un tema fundamental en esta Cuaresma, ¿no? ¿Qué ayuno debemos hacer en Cuaresma? El Papa Francisco responde:
En la misa matutina en la residencia papal de Casa Santa Marta, el Papa Francisco afirmó que el verdadero ayuno en Cuaresma es ayudar a los otros y criticó la actitud hipócrita de algunos respecto a la limosna. Preguntó Francisco, ¿el verdadero ayuno en nuestros días no consistirá en compartir el pan con el hambriento e introducir en casa a los pobres sin techo, en vestir a quien va desnudo y ayudar a sus parientes? Noi facciamo quando non paghiamo il giusto alla nostra gente. Y ahí habló de los que pagan salarios injustos a nuestra gente. Delle nostre penitenze, delle nostre... Las lecturas del día hablan de la penitencia que somos invitados a hacer en este tiempo de Cuaresma. Así, en la primera de ellas, Dios reprueba la falsa religiosidad de los hipócritas que ayunan mientras hacen sus propios negocios y oprimen al resto. farci vedere. Es un ayuno para ser severo, para sentirse justos, pero al mismo tiempo han hecho injusticias. No soy justo si exploto a la gente. Soy generoso, haré una hermosa ofrenda a la iglesia, pero dime, ¿pagas lo justo a tus empleados, incluso a los que te sirven en tu hogar? ¿A tus dependientes le pagas en negro o como dicta la ley para que puedas dar de comer a sus hijos? Cuando no se paga lo justo, tomamos de nuestras penitencias nuestros gestos de oración, de ayuno, de limosna. Tomamos una tangente, la tangente de la vanidad, del hacernos ver. Y eso no es autenticidad, es hipocresía. Bueno, si esto no se entendió suficientemente claro, díganme, ¿cuándo oímos en Cuaresma algo tan contundente y tan profundamente cristiano? No veo en los monitores nada que mejore la pauta que les hemos mostrado o la que tenemos prevista para el segundo bloque. Así que nos vamos con tranquilidad a un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Ya vuelve Dosier. Este domingo voy a hablar de la vida, del amor que sentimos por un revolucionario. Voy a hablar y a parafrasear con David Nieves, este domingo por Venezolana de Televisión, David Nieves Back. El Banco de Venezuela te ofrece Biopago BDB, el único sistema de pago en el mundo que te da solo con tu huella dactilar el acceso seguro a tus cuentas a la hora de realizar compras y pagos de servicios. No te compliques, deja tu huella. Banco de Venezuela. El comandante Chávez impulsó el gas como una poderosa fuente de energía. Energía limpia al alcance de todos. El gas debe utilizarse conscientemente. Por ello te recomendamos: coloca las bombonas de gas en espacios ventilados. En caso de emergencia, llama a los números que están en pantalla. Prevenir es vivir. Cuida a tu familia. Por eso yo les pido pues conciencia y unión. Y que asumamos con responsabilidad nuestra batalla. Que no le demos armas a la burguesía contrarrevolucionaria. Curiosa, camina la historia, queriendo saber más de ella, en medio de almas. Bueno, decían que nosotros estábamos locos porque nosotros agarramos esta empresa. Tuvimos la fe y vino Nicolás Maduro, que está lleno de amor y humildad, y agarró el mando y el riel de esta empresa. De 300 toneladas, por lo menos de productos trilaminados. El año pasado ya hemos superado la barrera de las 1.400 toneladas. Impresos Venezolanos,
Continúa Dossier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y Crimea. Crimea vuelve a ser noticia. Desde 1853 los imperios más o menos modernos están combatiendo allí. Se decía que el primer corresponsal de guerra de los tiempos modernos, enviado por el Times de Londres, estaba allí. Otros dicen que otros fueron antes corresponsales, ¿no? Pero además, como no les gustó lo que decía, aquello de si las noticias son malas, maten al mensajero, mandaron a un fotógrafo. Digo fotógrafo para entendernos, porque no había fotografía todavía, había daguerrotipos, ¿no? Para ver si era verdad que las noticias malas del frente de guerra que contaba aquel primer corresponsal, Fenton, eran verdad o no. ¿Cómo es que el Imperio Británico puede estar perdiendo ahí, ¿no? Bueno, la verdad es que ni siquiera había enfermería, no había sanidad militar. Los soldados se curaban entre ellos, morían por complicaciones de heridas no necesariamente mortales, y la logística era catastrófica, ¿no? Ahora, ¿cómo llegaban a Londres las noticias de aquel corresponsal, ¿no? Tenían que cruzar a la velocidad del caballo toda Europa, y luego a la vela cruzar el Canal de la Mancha, y luego subir por el Támesis hasta llegar a Londres, y recién se sabía lo que ya había cambiado en el teatro de operaciones, ¿no? Pero Crimea había involucrado a los austríacos, a los zares, a Francia, a Inglaterra. Estaba metido aquí toda potencia del mundo conocida del viejo continente. Y Crimea parece que vuelve a ser noticia. Ahora, como estamos en este momento, las noticias pueden ser, si no las censuramos, podemos transmitir la guerra en directo. De hecho, ya ha ocurrido, hubo experimentos así en la época de Vietnam, ¿no? Y generó tremendos traumas en los hogares, porque los soldados con el uniforme se parecen todos, ¿no? Y verlos caer así no fue ni siquiera aceptable para la moral de guerra. Así que veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y veamos cómo Crimea vuelve a ser noticia. El reacomodo es interesante. El tema aeronáutico presente ahora, que es la gran definición, sobre todo porque se puede hacer reconocimiento aéreo con enormes detalles y porque además hay un nuevo elemento. Los cazas rusos vigilan los drones de la OTAN cerca de Crimea. La OTAN ha mandado, vean esto, vean lo que tiene levantado aquí, es un freno aerodinámico, ¿no? Que se maneja con este brazo hidráulico. Quiere decir que está manteniéndose a la velocidad más baja sin perder sustentación, y esto hace una resistencia parásita que ayuda a volar a baja velocidad hasta donde es posible, ¿no? Cuando vean que lo baja es que va a meter el acelerador de las turbinas, ya lo bajó, así que se aleja. Esto es interesante. Hay una poco común demostración de fuerza de los cazas de la Fuerza Aérea Ruso, y están vigilando a los drones de la OTAN que estaban dando información en tiempo real sobre el terreno. Alguien los está tomando, ven esa crucecita que está ahí, ¿no? Las salidas aéreas de aviones interceptores de la base aérea de Belbek se han hecho más frecuentes en los últimos 10 días debido a la intensificación de la actividad de la OTAN cerca de la frontera aérea de Crimea. Así lo ha indicado este jueves una fuente de seguridad de la agencia rusa Sputnik. Y como ven, iba con todos los misiles y toda la disposición para el combate aéreo y el apoyo a tierra. La fuente ha especificado que los cazas polivalentes Sukhoi 30SM, Sukhoi 27SM estacionados en Crimea están constantemente de servicio en la alerta máxima. Qué bueno que tenemos aviones de esa categoría también acá, ¿no? Además, los drones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, principalmente vehículos aéreos no tripulados, Poseidón y Global Hawk, son controlados por operadores estacionados en países mediterráneos y realizan vuelos de reconocimiento y de radar cerca de la frontera aérea de la península de Crimea, agrega la fuente. Y aquí estamos viendo que la agencia de noticias rusa asegura que uno de sus corresponsales también ha sido testigo de varias ocasiones de cómo despegaban aviones interceptores en dirección al mar desde la base de Belbek, situada en la península. Estas tomas de infrarrojo indican
que han sido vistos muy de cerca, ¿no? Porque los drones que envía la OTAN, es decir, vuelos no tripulados, se van a enfrentar ahora a aviones sí tripulados de la Fuerza Aérea Rusa. En Moscú, mientras tanto, Sergei Lavrov y el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, compartían una conferencia de prensa. Los embajadores son nombrados para apoyar las relaciones con el Estado y estas relaciones se apoyan en reuniones, conversaciones, contactos con los representantes oficiales del Poder Ejecutivo, así como con parlamentarios, líderes cívicos y organizaciones no gubernamentales. Nunca esto ha sido disputado por nadie. Yo solo puedo usar la cita distribuida por los medios de comunicación hoy en día. Todo lo que está ocurriendo parece una cacería de brujas. Понимаете, что вменяется как бы послу Кисляку и его... Lo que el embajador ruso Kislyak y sus compañeros de conversación son acusados por nuestro embajador de tener contactos con políticos estadounidenses que estaban en la oposición al expresidente Barack, ¿no? La administración de Obama. La esencia de estas acusaciones, no queremos copiar, no vamos a copiar, pero si al mismo principio se aplicó a la actividad de Estados Unidos con el embajador en Rusia, Teft, en la Federación de Rusia y sus contactos. Créanme, la escena para nosotros en realidad ha sido divertido. Lavrov califica de caza de brujas el escándalo sobre el embajador ruso en Estados Unidos. La situación en torno al supuesto contacto del embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, con representantes de la administración estadounidense, parece una cacería de brujas, dijo el canciller ruso Sergei Lavrov. Aprovechó la oportunidad para descargar a gusto, ¿no? En cualquier caso, ahora estamos en Túnez y la agenda internacional es otra. La canciller Angela Merkel arriba a Túnez durante la segunda etapa de su viaje por el norte de África para expandir las relaciones de intercambio y de inversión. Recordemos que en Alemania, canciller es el jefe de gobierno, no el ministro de Relaciones Exteriores, única excepción, ¿no? Túnez dice que aceptará a 1.500 inmigrantes deportados de Alemania y que le ofrecerán una ayuda de 250 millones de euros. Angela Merkel, Alemania y Túnez están tratando de bajar la tensión en sus relaciones. El país norteafricano ha acordado recuperar a 1.500 inmigrantes que fueron deportados del territorio alemán tras el ataque que hubo, recordarán ustedes, un mercado navideño en Berlín en diciembre, perpetrado por un tunecino. A cambio, Berlín se ha comprometido a destinar un paquete de ayuda de 250 millones de euros. Un acuerdo positivo según el presidente tunecino Beji Caid Essebsi. Esta reunión obviamente es para hacer control de daños y mejorar las relaciones y ponerlas como estaban antes. Ahora, esta cuestión concierne a 1.500 tunecinos que viven en Alemania ilegalmente. Ha sido positivo que Alemania haya llegado a un acuerdo con nosotros, ya que podríamos haberlos expulsado. Por nuestra parte, enviamos una delegación para verificar que estas personas son tunecinas. Mientras tanto, en Berlín y en Frankfurt, el presidente del gobierno, Martin Schäfer, decía: podemos y no queremos comentar las decisiones de las autoridades de los estados y municipios, ciertamente están de acuerdo con los derechos y la ley, si no, entonces los tribunales alemanes lo revisarán y si a alguien le disgusta esto, habrá que comportarse de acuerdo a un estado constitucional. Es decir, el gobierno alemán no está involucrado en la decisión de prohibir una reunión turca, ¿no?, en su territorio. Ese era el tema de fondo. Pero yo no estoy muy seguro de si pensar y actuar de acuerdo con el Estado de Derecho realmente significa que hacemos conexiones entre sí de una manera que no se refleja en los derechos de la ley. Un político turco en Alemania tiene que ver con la liberación del señor Yücel. Ambos son asuntos que se resuelven en un Estado de Derecho y en el marco del derecho. Y luego, Hans Berfeld Schopper dijo: creo que podemos soportar mucho, pero uno debe tomar parte en toda esta porquería. Bueno, él fue más feo, ¿no?
dijo, en toda esta caca, por decirlo suavemente, por aquí él no tiene que tener ningún evento electoral. Los turcos que quieran elegirlo deben hacerlo por su cuenta, pero debemos tener otros turcos que no quieren eso aquí y son vulnerables. Si llegan a decir que alguna vez dijeron algo en contra de su país o de su jefe de gobierno, ya no pueden entrar en Turquía. Cuando entren serán enviados a la cárcel. Es decir, todo el rollo aquí es que los turcos que fueron recibidos generosamente en Alemania y ahora quieren hacer reuniones políticas que tienen que ver con Turquía dentro de Alemania. Aber wir haben hier noch andere Türken, die das nicht wollen hier. El gobierno alemán no participó en la decisión del jueves 2 de marzo de las autoridades locales en la ciudad de Gaggenau de prohibir un evento en que el ministro de Justicia turco, Bekir Bozdağ, debía hablar. Así lo dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán. Por lo demás, toda esta gente que hace el mercado allí, donde se mezclan los inmigrantes, dice, está bien, si ellos no quieren dar a la gente la libertad de expresión o no aceptan la libertad de opinión allí, no se les puede permitir tampoco hablar aquí. Yo no lo encuentro todavía bien. ¿Realmente quieren presionar a su gente a través de la política? Bueno, háganlo allí en su país. No vengan a agitar a la gente aquí en Alemania. Por otro lado, el vicepresidente de la Comunidad Turca de Alemania, Atilla se llama, Atilla Karamoğlu, decía, en este mercado donde se juntan muchos de la comunidad turca en Alemania, hacía referencia a este rechazo de la comunidad turca que ha interpretado dos cosas en este momento. Por un lado, aplaudimos que la prohibición fuera pronunciada, aunque por supuesto el concepto moral también debe ser discutido al respecto. Por otra parte, el gobierno turco y el gobierno de AKP está trabajando y relativizando los valores de la democracia y diciendo, mira, Europa nos critica, pero lo que hacen ellos mismos es que, respecto a su propia política, no nos permiten llegar y emitir una opinión allí. Bueno, Alemania lo que dijo es, la política de Turquía se hace en Turquía, no en Alemania, ¿no? Y el vicepresidente de la comunidad turca en Alemania, Atilla Karamoğlu, también dijo, la amenaza de una bomba demuestra que esta situación es muy, muy caliente, por supuesto. Todas las partes deben también tratar de encontrar un diálogo para calmar el problema y para entrar en una sana discusión. Por esto y por supuesto, ayudar a Turquía, a la población turca en Turquía, así como a la comunidad turca, está bien. Pero el gobierno alemán, ahora cito al gobierno alemán, no al que está hablando, no está involucrado en la decisión de prohibir la reunión turca. Podemos y no queremos comentar las decisiones de las autoridades de los estados o municipios, ciertamente están de acuerdo con los derechos de la ley, pero los tribunales alemanes lo revisarán y si a alguien no les gusta, tendrá que adaptarse a la ley de Alemania. Mientras tanto, en Ankara, Turquía, el ministro de Relaciones Exteriores, Mevlut Cavusoglu, decía, la postura de Alemania no tiene que ver con la democracia, la libertad de expresión y la libertad de celebrar reuniones. Un país que ha tratado de interferir en los asuntos internos de muchos países utilizando estos valores como elementos de influencia. Occidente está empleando una doble moral. Bu tür etkinlikleri engellemeye çalışması esasen Almanya'nın ve Batı'nın ne kadar çifte. Y luego el canciller turco dijo, manténgase alejado del populismo antes de este referéndum. Si quieren mantener sus relaciones con nosotros, tienen que aprender a comportarse. No se pueden abordar estos asuntos con estos métodos. No pueden seguir así. Si es necesario, responderá en todos los sentidos. Y luego se podrá pensar en el resto. Pero este es nuestro mensaje a Alemania. Es decir, Ankara, la capital turca, le dice a Berlín que debe aprender a comportarse. Esto no se había visto, y además con la cantidad de turcos que están viviendo en Alemania. Tras la cancelación en Alemania del mitin político del ministro de Justicia turco, a quien acabamos de oír, Ankara acusó al gobierno de Merkel de recurrir sistemáticamente a este tipo de acciones y de aplicar un doble rasero. Grecia, alfombra roja y bajada al estilo Eliseo hasta el carro, el automóvil. Esto es gran protocolo, ¿eh? ¿Quiénes se reúnen aquí? Bueno, el primer ministro francés Bernard Cazeneuve, y lo recibió al estilo Eliseo, ¿no? Bajó de la escalinata y fue hasta el avión cuando son las grandes ocasiones.
El primer ministro francés, Bernard Cazeneuve, ha dicho en esta bilateral: Francia siempre estará al lado de Grecia a través de nuestra cooperación bilateral y mediante programas de asistencia de la Unión Europea. Lo que estamos haciendo ahora es contribuyendo a la realización de la segunda revisión y, por tanto, habrá apoyo al crecimiento de la economía griega. Realmente espero que la revisión se complete y hay voluntad política. En nombre de Grecia y sus socios, creo que tendremos resultados positivos y buenos compromisos políticos en un futuro próximo. C'est ce que nous faisons encore en ce moment en favorisant l'adoption de ce qu'on appelle techniquement la deuxième revue, qui doit permettre à la Grèce de continuer à bénéficier du programme d'assistance financière de l'Europe. Et j'ai bon espoir, car la volonté politique est là. Hay voluntad política en nombre de Grecia y sus socios y creo que tendremos resultados positivos y buenos compromisos políticos en un futuro próximo. Par de bons résultats, par de bons compromis dans un proche avenir. Et au-delà, je veux le rappeler, il faudra regarder avec le plus grand sérieux. Por su parte, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, nos encontramos no solo cerca del cierre de la revisión, una revisión que es diferente a las demás, sino que nos encontramos muy cerca de lo que ellos llaman un acuerdo global, una solución global. Es decir, un acuerdo completo, una solución completa, que no solo incluye la finalización de la revisión, el compromiso de la parte griega, tal como se estableció durante un cierto periodo en el tercer programa, sino que también se refiere al periodo posterior, al periodo intermedio, al decenio posterior al programa. La necesaria reducción de la deuda para que la deuda de Grecia vuelva a ser viable y la entrada de Grecia en los mercados no necesitará apoyo del sector formal. Es decir, Cazeneuve confía en que Grecia volverá a la senda del crecimiento y Tsipras agradeció al primer ministro francés el apoyo que dio su país en el verano de 2015 para que Grecia pudiera permanecer en la eurozona y alcanzar un acuerdo digno con los acreedores. Grecia saldrá de la crisis más fuerte y severa que un país favorable a las inversiones haya tenido, recalcó Tsipras. El ministro de Finanzas francés Michel Sapin, que acompaña a Cazeneuve en esta visita oficial de un día, ofreció los servicios de su país como intermediario entre Grecia y sus acreedores para la conclusión de la segunda evaluación del programa de rescate actualmente en curso. Francia está aquí para facilitar las cosas e indicar a todos y precisamente a las instituciones que llegó la hora de alcanzar un acuerdo, destacó Sapin. En Londres sigue el drama que les habíamos mostrado de otra bomba de la Segunda Guerra y quién sabe cuántas más quedan de las que dejó la Luftwaffe, y cada vez que hay una reconstrucción de una casa y mueven cimientos, aparece un fantasma de estos. El increíble hallazgo, como mostramos recientemente, ocurrió en Londres en medio de la construcción de un edificio en Broadesbury Park, ubicado al norte de la ciudad, el Broadesbury. Sin embargo, el descubrimiento también causó pánico y preocupación dentro de la población y de hecho la policía local evacuó una escuela, una guardería y los edificios de la zona mientras los bomberos trabajaban en el lugar. Policías golpeando puertas de la gente y luego un helicóptero volando por encima y luego tratar de crear zonas de aislamiento por si estallaba aquello. El objeto descubierto por los trabajadores de la construcción fue nada más y nada menos que una bomba sin estallar correspondiente a la Segunda Guerra Mundial y miren qué tamañito de bomba. Tras la evaluación, un equipo de especialistas del ejército estaban trabajando en el lugar y se le aconsejó a los residentes mantenerse lejos del área hasta que sea 100% segura. Perdió la cola y los elementos de dirección, pero la carga está ahí completa y vean el tamaño de la bomba, ¿no? Inglaterra fue bombardeada más de 30.000 toneladas de explosivos de gran potencia desde el 40 al 41, los que redujeron a cenizas 16 ciudades, incluyendo Londres. En Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos está en pleno desarrollo y el relator especial sobre protección de los derechos humanos, mientras el tema se contamina con el terrorismo, Ben Emerson, dijo sobre todo lo que declaró Trump en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, como violador de derechos humanos, aplica la tortura cuando lo desea. Y eso es cierto, absolutamente cierto. Hay leyes oscuras
y marcos legales para cuando se trata de una cuestión de seguridad nacional, olvídense de los derechos humanos. Y no es el único, ¿no? En todo caso, el relator especial sobre la protección de derechos humanos, Ben Emerson, dijo, referente a lo que declaró Trump. To hear President Trump in the first days after his inauguration glibly extolling the virtues of torture. Al escuchar al presidente Trump en los primeros días después de la toma de posesión exaltando con suavidades las virtudes de la tortura como arma en la lucha contra el terrorismo y confirmando su disposición personal a autorizar el uso de la tortura si se le pedía, entonces tiene mucha sangre fría, ¿eh? Muchos años han pasado. La verdadera imagen ha sido revelada por varias investigaciones, incluyendo el reporte de Feinstein, largamente retrasado, para los individuos responsables, incluyendo aquellos en el cargo más alto dentro de la administración de Bush, que autorizaron y participaron en esta conspiración criminal internacional de la tortura, porque eso es lo que era. Acaban de estar al abrigo de la justicia y siguen gozando de total impunidad por sus crímenes. If one of the most powerful nations in the world, a permanent member of the Security Council, is once again prepared to abandon our collective... Si una de las naciones más poderosas del mundo y miembro del Consejo Permanente de Seguridad está una vez más dispuesta a abandonar nuestros valores colectivos con el pretexto de defenderlos, entonces uno se pregunta si ha logrado algo en absoluto en los últimos 15 años esa potencia. La sugerencia de que esta decisión, esta orden ejecutiva ahora pueda revertirse, es una que causaría gran alarma, no solo para mí, sino para todos aquellos en todo el mundo que hemos analizado, por ejemplo, la situación en Guantánamo, y reconocimos que es una decisión legal, un agujero negro, una anomalía en el derecho internacional, y algo que tiene que ser cerrado. Fue, como sabemos, la oposición republicana que impidió a Obama llevar a cabo esa orden ejecutiva en efecto. Pero eso sería un paso grave y retrógrado si Guantánamo, para mantenerse abierto, o seguir utilizando de una manera en que ha sido contra los derechos humanos. Vaya que le dieron duro, ¿no? Estados Unidos, como violación de los derechos humanos, aplica la tortura cuando desea y le da la gana. Bueno, esto no es nuevo, absolutamente no lo es. Pero tampoco es nuevo, y no hay que olvidar, lo que hace poco dijo Trump. Recuerdan lo que les dijimos, ¿no? Cuando se afirma una autorización y una declaración basada en a clear and present danger, un claro y presente peligro que solo se usa para dar mano libre en casos de guerra, como por ejemplo invadir otra nación o lo que sea. Vamos a dejar esa rueda de prensa que estuvo buenísima por las declaraciones que dieron. Y esto fue aprobado ahora, ¿no? Si fue aprobado el recurso de actuar porque hay un claro y presente peligro, tienen mano libre para invadir, hacer lo que les dé la gana, en su marco y hasta donde su poder se lo permita, y los demás se la calen, para hablar coloquialmente. ¿Saben de dónde viene calar, no? Calar la bayoneta en el fusil antes de ir a la carga. Esto es una hipocresía internacional. Primero, este gobierno de Trump utiliza el código, claro y presente peligro. Y ahora vienen con todo lo de la autorización de la tortura. Es decir, lo que habían barrido bajo la alfombra en situaciones inmorales como las que desarrollaron en Vietnam y en otros lugares, ahora parece que vuelve. Realmente, nuestra querida, contaminada y única va a ser testigo de cosas interesantísimas con este gobierno de Trump, que es absolutamente al margen de los lineamientos, va más allá de lo que había como disciplina partidaria en republicanos o demócratas. ¿Por qué? Porque llegó a la presidencia, como es un multimillonario, se pagó su campaña, eligió los asesores, vendió su imagen como una alternativa, y no le debe favores a los partidos, ni grandes favores a los grupos, los lobbies, que pichan millones de dólares para las campañas. Él no necesitaba eso y ahora se siente libre de actuar. Cuidado con esto, ¿no? Esto sí que es un acontecimiento en pleno desarrollo y va a haber que seguirlo, no con lupa,
con microscopio. Bueno, y hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Bovis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz. No así ni siquiera los vecinos, ¿no? Pero aquí las tres grandes religiones monoteístas conviven en santa paz, cosa que en el Medio Oriente no ocurre, por ejemplo, donde tienen sus raíces históricas. Así que desde Venezolana de Televisión, Estudio 3, el canal pionero de la televisión venezolana, porque es heredero de aquel TVN5 en el Cerro de la Charneca, donde comencé a ser internacionales, y esta es la continuidad, sí es la continuidad de aquellos, por eso somos el canal pionero y el programa pionero de información internacional en todo el hemisferio occidental, cuando hablamos de información internacional basado en satélites. Porque allá recibíamos el único satélite de uso civil que llegaba a América Latina y el único kamikaze que se animó a fildearlo, traducirlo y comentarlo fue este servidor, y fue la única vez que el canal oficial en aquella época ganó el Premio Nacional de Periodismo, cosa que lo recordamos con orgullo porque fue todo un trabajo de equipo, ¿no? Bueno, volveremos el lunes, Dios mediante. Claro, si cae un rayo informativo volveremos en cualquier momento, pero si no el lunes, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario, y estemos aquí, Dios mediante, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Una vez más, desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, se despide de ustedes Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director, y ustedes no ingresen a la estadística. Lo digo una vez más, los queremos allí el lunes como de costumbre.